Muy buenos días, Magisterio de Norte de Santander. En la intervención del día de hoy realizaré un análisis de la situación coyuntural en la que estamos sumergidos y que hasta el día de hoy aún no se vislumbra una negociación con el gobierno que permita lograr los objetivos trazados, razón por la cual nos encontramos en paro cívico nacional, ya que no se desactiva la movilización y continuamos con la protesta en su máxima expresión. Días de efervescencia y calor, reiterando las exigencias que se le presentaron al gobierno nacional, como el retiro del proyecto de ley a la reforma a la salud, reforma laboral y pensional, fortalecimiento de la vacunación masiva, renta básica de por lo menos de un salario mínimo legal, defensa de la producción agropecuaria, artesanal y campesina, matrícula cero, no a la alternancia sin medidas de protección a la vida. Es lamentable que desde diferentes ángulos y grupos sociales se reciba la solicitud de un cese a las actividades de protesta para proteger a otros, en el que las prioridades deben ser la garantía para la vida y la integridad de los manifestantes. No se había vivido una situación en la que la policía actuara de manera deliberada y brutal. No se ve una mejoría en cuanto a la violación de derechos humanos, lo que indica que la situación se sigue agravando. Los altos niveles de violencia que vive el país se deben a un grado de frustración y desilusión que se arrastra desde hace mucho tiempo, desde gobiernos anteriores, y se manifestó en noviembre del 2019, aunque la pandemia puso una pausa que suspendió el proceso de movilizaciones. Sobre el actuar de la fuerza pública en las manifestaciones, parte del problema es que muchos policías, de acuerdo al estudio que realizaron, son los responsables de abusos. El uso rápido del arma de fuego, curiosamente, cae en manos de policías regulares que no están preparados para el control de orden público. De igual manera, el ESMAD está involucrado en graves abusos también. El presidente ha sido ambiguo y cada vez que hace un pronunciamiento hace énfasis en el vandalismo, pero con la misma fuerza debería condenar a las autoridades que violan derechos humanos. Por todo lo anterior dicho, estigmatizar, descalificar, anunciar mano dura contra las protestas y en contra de aquellos que se manifiestan violentamente, que son una minoría, por supuesto, de los que están ejerciendo su derecho a la protesta pacífica. Existen muchos pronunciamientos internacionales en relación al hecho central que se vive en Colombia. Organismos intergubernamentales y las más reconocidas organizaciones de derechos humanos a nivel mundial en los que se hace énfasis en la violación de los mismos de manera sistemática por parte de la fuerza pública durante la protesta social popular. La desigualdad social es motivo de las protestas, a lo cual se suma otro motivo, una forma autoritaria de gobierno violatoria a los derechos humanos, la agresión a la protesta popular, el asesinato de más de 1,000 líderes sociales defensores de derechos humanos en los últimos 3 años. De ellos se agregan más de 260 represiones en los campesinos que buscan aplicar el acuerdo de paz, tal cual el gobierno no responde de manera clara y coherente. Se les reprime, se les amenaza. Con una crisis sanitaria y ambiental, somos los peores países del mundo en la atención de la emergencia de la pandemia. Entonces, en todas las circunstancias, el gobierno nacional pretende achacarle esa crisis política y social que estamos viviendo a factores externos. Por el confinamiento y a pesar de los riesgos de la pandemia, han salido más de 5 millones de mujeres y hombres, la gran mayoría jóvenes, personas de todas las generaciones, obreros campesinos, afroindígenas, la clase obrera trabajadora, muchísimos jóvenes estudiantes y jóvenes trabajadores, apoyados por diferentes sectores. Es una protesta legítima en contra de la reforma tributaria. La protesta obligó a suspender el proyecto de ley, pero es una petición organizada por el Comité Nacional de Paro en defensa también de la salud, con un proyecto y mejores condiciones de supervivencia y el mínimo bienestar de la renta básica en defensa de los sectores populares
y deje de favorecer a los sectores grandes de la élite. Esas situaciones en el país han llevado al pueblo colombiano a movilizarse. La gran mayoría de los sectores medios populares, urbanos y rurales, de una manera civilista y pacífica, pero son provocados, son reprimidos por las armas y ha creado una crisis humana por encima de la dignidad del pueblo. El Comité Nacional de Paro ha dicho que el diálogo debe darse, pero con garantías, y que el diálogo signifique la no represión a los derechos humanos contra los manifestantes de población, para abordar los temas que se estén tratando. De antemano, gracias a nuestro programa Ecos del Magisterio por darme este espacio de participación. Muy buen resto de día para todos.